Alicia, qué lindo que te enganches con esto. Me encanta cuando los llamados, y esto es algo que lo he hablado, es muy común poner premio para los llamados, para que llama. Me encanta cuando alguien llama espontáneamente porque quiere o aportar algo, o está en desacuerdo, o está en un acuerdo fuerte, o aportar algo, y es genial. Así que gracias a vos, Alicia, por escucharnos, y gracias a este amigo también que se copó con el programa. Un poco la vuelta de Bolognini, que sinceramente, no vamos a engañarnos, nosotros tampoco nos los vamos a engañar, queremos que se vaya armando de una manera orgánica. Y te tengo que terminar todas las frases, te diste cuenta, ¿no? Si fuera máquina, te diría, no, eso no. No es orgánico. Bien. No, pero de verdad, vamos por ahí. Sigamos con esto de la religión. A ver, vamos a la segunda parte, al segundo libro de Freud. Sí, vamos al segundo libro de Freud, pero antes que decir a la gente, que ya está dando vuelta a Dori Bustamante por ahí, que en los últimos momentos vamos a clavar 2 test Macmillan, porque tenemos que entregar el premio de El Original Sabores Valcarceños. Le tiene que ir sí o sí hoy, muchachos, en la semana. Así que llamen, o sea, no llamen, pero dejen su mensajito con el que lo llamamos. Digan, quiero jugar al test Macmillan, y ya estamos jugando. Ahora sí, vamos con Germán. Y me encantaría, ya tiraste esto del primer libro que se basa a Freud, y después faltaba como el segundo, ¿no? Si mal no recuerdo. Bien, bueno. El primero fue El porvenir de una ilusión, en el cual El porvenir de una ilusión. Ahí está. En el cual Freud toma las religiones como una ilusión, ¿no es cierto? Y toma esta cuestión del desamparo paterno como el motivo para crear un padre más poderoso que es Dios. Bien. ¿Sí? Bien. Ese es el resumen de lo que vimos recién. Bien. Ahora, Freud arranca en El malestar en la cultura, que es un texto de él de 1930, hablando de cuál es la fuente de la energía religiosa. Él toma lo que se llama el sentimiento oceánico. Mira. ¿Sí? El sentimiento oceánico es una sensación sin límites, de eternidad. ¿Sí? Por eso será el nombre, por la dimensión. Exacto. Porque el océano, raro, ¿no? Claro, el océano, digamos, es algo que uno lo mira y parece infinito. Infinito. No en la zona de Camet, hay que decir. Bien, bueno, entonces, ¿qué dice Freud? Freud dice que este sentimiento de eternidad, ese sentimiento tan profundo, se da más hacia adentro que hacia afuera. ¿Por qué? Porque en el mundo exterior tenemos límite. En cambio, hacia la profundidad inconsciente no tenemos límite. Wow, qué bueno está eso. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, tomando y relacionando con lo anterior, Freud dice una frase muy famosa de él en este texto, en relación a la necesidad religiosa, que dice que surge a partir del desamparo infantil, ¿no es cierto? Dice Freud, me sería imposible indicar ninguna necesidad infantil tan poderosa como la del amparo paterno. ¿Bien? Bueno, entonces, a partir de esta vulnerabilidad y esta indefensión del hombre, Freud dice que tenemos 3 factores que hacen que nosotros tengamos la necesidad de crear las religiones. Uno de ellos es el sufrimiento desde el propio cuerpo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestro cuerpo se degrada y va a desaparecer. Ups, es verdad. ¿Es verdad? Sí. Luego, las amenazas de la naturaleza, del mundo exterior. Claro. Que son incontrolables para el hombre. Incontrolables y son totalmente arbitrarias. Exacto, exacto. Y por último, el sufrimiento que generan las relaciones con otros seres humanos. Que acá Freud dice que es un sufrimiento a modo de una adicción gratuita, porque dice que justamente es una forma de padecer que tenemos los hombres gratis, ¿no? Lo toma así, lo toma Freud así. Bien. Bueno, entonces, acá Freud le da una vuelta más de tuerca al tema de la religión y dice que no solo son ilusiones, sino que además dice que cuando numerosos individuos emprenden la tentativa de procurarse un seguro de felicidad, ¿sí?, contra el dolor, por medio de una transformación delirante de la realidad. ¿Qué dice Freud? Se juntan un montón de hombres, creen que algo es cierto, a modo de un delirio, porque eso le da cierta protección ante los 3 factores que nombré recién. Claro. Sí, sí. Hubo alguien, un autor, que dijo que está buenísimo, no me acuerdo bien, si alguno del público de la audiencia lo sabe, de los radioescuchas, que el hombre en un mismo momento se da cuenta de 2 cosas profundas y terribles. En el mismo momento que el hombre se sabe
un ser único y autónomo, teóricamente con libre albedrío, en ese mismo momento sabe que se va a morir. Claro. Y no sabe cuándo. O sea, es una buena noticia, pero es malísima. A la vez, es una noticia terrible. Trágica. Porque uno sabe que, o sea, al te das cuenta que sos único e irrepetible, como dice un amigo mío, como el resto de todo el mundo, como todo el resto, Claro, único e irrepetible, pero a la vez también te das cuenta que te vas a morir y no sabes cuándo. ¿Cuándo? Ni cómo. Ni cómo. O sea, es algo genial y terrible a la vez la condición humana. Tal cual. Tenés libertad, tenés conciencia de finitud, pero no tenés control. Entonces, ¡ayuda! esas cuestiones hacen que realmente uno se sienta desamparado, ¿sí? Pero bueno, la idea de muerte, como ya lo hemos hablado en otros programas, no está consciente, porque si no sería intolerable. Tenemos momentos en que por ahí como reflexión nos ponemos a hablar, ¿sí? Eso también es medio social, ¿no? De acuerdo a las sociedades. Hay sociedades que viven más en contacto con la muerte y la naturaleza Claro, de otra manera, ¿no? exacto. No sufren tanto. Suponte, en México es distinta la concepción de la muerte, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente a nivel occidental, más allá de alguna excepción, generalmente... Sí, por ahí más en el oriente, hay otras claro, culturas que tienen otra relación con la muerte. Tal cual. Pero acá es más casi un tabú, te diría. O sea, hablar de la muerte, algunos ni siquiera quieren nombrar la palabra. Fíjate que cuando alguien fallece se dice se ha ido y no dice se murió, generalmente, ¿no? Esto lo escucho mucho. Sí. Fue de giro. Tal cual. sí, tal cual. Bueno, siguiendo un poquitito más, entonces, y relacionando con lo que hablábamos hoy, con este sentimiento de culpabilidad que surge en el mito de la horda, ¿no es cierto? Que por matar al padre surge esta ambivalencia de amor-odio, de culpabilidad. Freud en este texto le da una vuelta de tuerca nuevamente y dice que la ambivalencia que se da con el sentimiento de culpabilidad da lugar a que surja, digamos, una batalla entre el instinto de vida y de muerte, entre Eros y Tánatos, que son pulsiones que Freud, pulsión de vida y de muerte, que son como fuerzas que tenemos los sujetos, ¿sí? Que algunas nos hace tender hacia la vida, al deseo, a querer crecer, a querer cuidarnos, y otras nos hace tender hacia la destrucción, que son esas elecciones que uno hace y no sabe por qué las hace, pero sigue como dañándose, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Este sentimiento de culpabilidad continúa avanzando en la cultura y hace que la cultura esté unida. ¿Por qué? Porque a las personas les da culpa, ¿no es cierto?, dañar al otro. Que eran los mandatos básicos que hablábamos hoy, ¿no? No matarás, no realizarás canibalismo, ¿sí? No cometerás incesto. Esos son los mandatos de base. Después se da una cuestión superadora que es esta hermandad fraterna y la unión en sociedad a partir del sentimiento de culpabilidad. ¿Qué sucede? Este sentimiento de culpabilidad a lo largo de los años se empieza a internalizar y da lugar a la conciencia moral y a la conciencia crítica, que era lo que hablábamos al inicio. Un gran regulador social, digámoslo. Exactamente. La conciencia moral es aquella que dice lo que está bien y lo que está mal. Y la conciencia crítica es la internalización de esos mandatos paternos y maternos que hablábamos al principio del programa, que la conjunción de esas dos son como las funciones del super-yo, ¿sí? Que el super-yo es esa instancia psíquica que regula a nivel interno y que termina por consecuencia regulando a nivel externo, ¿sí? Freud dice que el sentimiento de culpabilidad es la percepción que tiene el yo de una vigilancia interna que se le impone. Claro. Entonces tenemos a nivel externo, social y cultural, la vigilancia del derecho de la ley, y a nivel interno... La vigilancia de Dios también. De Dios, tal cual. Es el Dios que lo ve todo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y ahí viene el tema de la religión, a eso quería llegar. Exacto, César. ¿Qué sucede? Las religiones reconocen la importancia del sentimiento de culpabilidad para la cultura. ¿Y cómo la denominan? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el sentimiento de culpabilidad en las religiones? Se llama pecado. Claro. A partir del pecado, las religiones lo que hacen es, digamos, tener, digamos, le dice al hombre lo que está bien, lo que está mal. Si cometes un pecado tenés que rezar tantos, suponte, Padres Nuestros. Claro. Entonces es como una regulación. Media mercantil ahí, una cosa. Bueno, de hecho, si vos en la cultura
digamos, de la religión católica, si tenías plata podías ir a arreglar, o sea, Claro, las bulas papales, podías ir a comprar perdón, Claro. lo que sea. Bueno, me parece buenísimo. Bueno, toda la genial, parte histórica. Ahora, ya estamos redondeando ya con Germán. La pregunta que un poco también surgió hoy en la apertura del programa es, Germán, más allá de esto que está perfecto lo que hiciste y como que basaste esta como dependencia, digamos, en la conciencia humana de la religión. ¿Qué está pasando en la actualidad? Esto que comentábamos ya al principio con César, que estamos como abandonando en un punto la religión, o bien estamos haciendo una especie de religión prêt-à-porter, ¿no? Que pues, estamos un poquito de budismo, un poquito de cristianismo, un poquito de judaísmo, un poquito de cosa oriental que me viene bárbaro, y armamos algo... Polirreligión también, Claro, como hablamos también con Kevin Johansen. Como que vamos tomando cositas que nos sirven y vamos armando nuestra propia fe. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué pasa esto? Desde la psicología, ¿no? Bueno, es re interesante, muy amplio, pero muy, muy interesante, ¿no? A ver, como todo hay ciertas cuestiones ortodoxas que se han ido como, digamos, flexibilizando a lo largo del tiempo, y más con el avance de la tecnología. O sea, la tecnología permitió que tengamos acceso a otras realidades posibles. ¿A qué me refiero? Suponte, antes para uno acceder a otras religiones tenía que ser sí o sí por un libro escrito que había que llegar a ese libro, o con un clic tenés acceso a múltiples informaciones, ¿sí? Por otro lado, además de eso, digamos que también a nivel cultural hay como hablaban de esto, ¿no? De la multiplicidad de información y de creencias. Bueno, se está como, no es tan rígido, ¿no? Suponte, acá en Argentina la religión católica es la que está avalada y reconocida en la Constitución. Y sin embargo, hoy en día hay múltiples religiones, ¿sí? Hay múltiples creencias. Además de eso, si vamos a nivel interno, las personas hoy en día en consultorio, que es un poco por ahí lo que me preguntaban, más allá de lo social, necesitan creer en algo, pero no necesariamente en las religiones. Las religiones están, a ver, no quiero decir pasando de moda, pero es algo así. Están devaluadas. Cuando uno habla de religión, y se escucha mucho en consultorio, la gente joven lo que hace es asociar la religión a dinero, a poder económico, ¿sí? Te dicen, no, pero vos fíjate, ¿por qué tengo que ir a una iglesia y encerrarme? ¿Por qué tengo que ir a misa? Si yo puedo creer desde otro lugar. Y él se elige creer en otras cuestiones, ¿sí? La creencia, uno necesita creer en algo para protegerse, ¿no es cierto? Entonces, las creencias... ¿En qué cree la gente que necesita de consultorio? Claro, a ver, por un lado te dicen, yo sé que, esto es lo que hablábamos en otro programa, sé que me muero y se termina. Eso se está escuchando muchísimo en consultorio, ¿sí? Algunos que otros creen en la reencarnación, pero la mayoría te dicen, me muero y se termina. Entonces, aparece el vacío y aparece la muerte. Intentan buscar explicaciones. Entonces muchas veces empiezan a creer en aquellas explicaciones que les resultan más seguras para llevar su día a día. Claro. ¿Se entiende? Por ejemplo. Por ejemplo, algunos te dicen, me gusta meditar y hacer yoga. Y yo creo en eso y creo en esa tranquilidad que me da yoga. Otros te dicen, me puse a leer sobre las reencarnaciones y me enganché con eso. Sin saber demasiado a qué va, pero toman conceptos como más aislados y los toman como un motivo para sentirse, para buscar tranquilidad. Claro. Un poco lo que decía Lara, ¿no? Voy agarrando ese gran buffet que antes era obligatorio de determinado menú, tengo la posibilidad de agarrar un poquito de cada buffet, ¿no? Y armarlo totalmente a mi necesidad. Claro, hay personas que están en iglesias y profesan, pero la gran mayoría que escucho hoy en día, la gran mayoría es esto, van tomando aquello que, digamos, se engancha y le es más funcional a su momento interno. Claro. Lo que le tranquiliza ese vacío. Porque hoy en día lo que está pasando es esto. Lo que se busca a partir de las creencias es calmar vacíos. Claro, sí, paz. Paz, manera, ¿no? Porque estamos en un momento en el cual, por eso también está pasando, esto hay que decirlo, ¿no? En otra época se leía más. Entonces cuando uno leía más, tenía más herramientas como para pensar y pensarse. Hoy en día se lee menos. Entonces la sensación de vacío es muy grande.
Es muy grande. Habiendo tantas cosas y tener sensación de vacío, qué loco, ¿no? Claro, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Antes vos te metías en una teoría, suponte, y empezabas a hablar y profundizabas. Entonces día a día leías un capítulo nuevo de un texto y te llevaba a profundizar eso. Hoy en día es todo lo instantáneo. Tiempo, Claro, hoy en día es todo fugaz. Entonces lo que consumo es tan fugaz que también se hace fugaz en mi mundo interior. Y se diluye. Se diluye. Se diluye. Entonces se va buscando ciertas herramientas teóricas o de creencias, muchas veces hasta supersticiosas, que dan tranquilidad. ¿Sí? Ayer justo una paciente comentaba que ella ahora está estudiando lo que es las energías de las rocas, porque se dio cuenta que eso le da tranquilidad y le da una energía positiva. Mira. Suponte. Y así como ese ejemplo hay un montón. Hay un montón. Bueno, tenemos ahí un llamadito del público. A ver. Buenísimo. Buenísimo, lo dice por mí. Gracias, amiga, gracias por escuchar, sí. Claro, gracias. Bueno, el que está hablando es Psico Rosti. Psico Rosti, ¿dónde te pueden encontrar? Muchísimas gracias por el comentario. En Sí, la iglesia acá está, en No. la catedral. Es monaguillo. Catedral. Es monaguillo aquí en la gente. me pueden encontrar en @psicorosti, ¿sí? Psico. Que es con P inicial e Y final. Es Psico. para todas las redes sociales. Ahí se pueden comunicar conmigo. Déjame que te cuente una cosa, porque vos hablas mucho de Freud, Sí, Sí. pero Carl Gustav Jung, sí, también, obviamente. Él te lo dice teniendo porque se 10 aprendió años, cómo no se sé llama Young. Entonces, Carl Gustav Jung. no, pero él teniendo 10, 11 años, ahí él cuando descubre, digamos, lo que lo hizo famoso, que es esto de la oscuridad. Ujú. Cuando él iba caminando en su pueblo y ve una iglesia que la estaban remodelando y él empieza a sentir la necesidad de tirarle materia fecal, piedras, Este es Carl Gustav sí, Jung. de hacerle daño a eso, de hacerle daño de una manera descalificante. O sea, Era medio patotero. Jung. no, pero él se dio cuenta. Y eso, el padre de él era pastor, no me acuerdo qué religión tenía, pero era un tipo que era religioso. Y la madre no, la madre era más mística, más en la búsqueda de cosas nuevas y magia y qué sé yo. Pero él vivió con una angustia muy grande, porque imagínate, teniendo un padre religioso, vos tener esa necesidad, que nunca la dijo, él la dijo de grande, o sea, después al tiempo la dijo. Y ahí dijo, ¿qué es esto que tengo? Bueno, esto es la oscuridad. Y si no la sacás, Claro, te va a eso, regir toda tu vida. está genial. Vos sabés que acá. Sí, la de él, ¿no? No, sí. Acá. ¿Vos no Acá. tenés oscuridad vos? No, por supuesto, Vos pero tenés digo, oscuridad. es fascinante escuchar a esta gente que fueron los que de alguna manera dan el primer puntapié a esta búsqueda y a esta... Claro. Bueno, Jung es re interesante. Jung es muy, muy interesante porque justamente él es contemporáneo de Freud y él comienza una cuestión más psicoanalítica base a lo mítico, a lo religioso. Claro. El concepto de oscuridad también creo que es el de sombra, que también se debe traducir así. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Él lo habla y él también toma el concepto de arquetipo. Los arquetipos. Los arquetipos, eso es increíble, Genial. porque va a lo mítico, ¿sí? Que era un poco lo que toma Freud de la Horda, y también, bueno, lo toma del complejo de Edipo, pero va a lo arquetípico. Y hay una anécdota chiquita de cuento de Jung que estaba leyendo el otro día, porque cada tanto también leo, me gusta mucho Jung, es re interesante, no estoy tan formado. Tan junguiano. Iba a Exactamente. decir como era el bando de los yanguistas, no, junguianos. No, pero eso tiene una canción que es Forever Young. Ah, Forever Young. Forever tenés Young, razón, sí, claro. sí. Pero bueno, la anécdota. Forever Freud, ¿no? Eso no Ese es otro. existe. La anécdota chiquitita es que un paciente de Jung tiene un sueño y le empieza a contar medio preocupado a Jung, que era su psicólogo, esta cuestión de que soñó con algo sumamente extraño. Entonces Jung le dice, bueno, describime cómo es este sueño tuyo. Y le describe un arquetipo mítico de la humanidad. Entonces Jung, que era un estudioso, le dice, espera un segundo, cuando le describe el sueño. Saca un libro de la biblioteca, lo busca y le dice, esto es lo que soñaste. Y dice que el paciente se quedó petrificado porque Era justamente era eso. Wow. Era la misma imagen. ¿Por La qué? imagen. Porque es un arquetipo
un arquetipo mítico de la humanidad. Forma parte de nuestro ADN. Exactamente, del Famosos inconsciente. arquetipos. Del inconsciente colectivo, ¿no? Pero bueno, es un tema que no he estudiado tan en profundidad, pero me parece genial. Esa famosa frase de Jung que dice, hasta que no hagas consciente tu inconsciente, te dominará este. Exactamente. Bueno. ¿Cómo sabe Dian? No, he leído. Forever Young. Qué Forever bárbaro. Young. Bueno, queremos agradecer a toda la gente que se comunicó en nuestro Instagram, @evolowin. ¿Yo puedo proponer algo? Perdón. Pero nunca deja terminar la Perdón. frase. No. Propone. Dale. Perdón, tenés razón. Proponé si te interrumpo. Dale. Te lo digo fuera del micrófono. No, porque quiero hacer algo con el premio. Diría, ¿Qué premio? Con el premio, con el postre, el original, el postre de Cerro de Muy Caseña. bien. A ver, ¿qué vas a hacer posterior? Me gustaría dárselo a Alicia, que nos está escuchando del geriátrico. Uy, estaría bueno, ¿eh? Pero bueno, Alicia, estás escuchando en el geriátrico, tenés que mandarnos ya un mensaje con tus últimos 3 del DNI. Mandanos exactamente, los Dale. 3 últimos, tu nombre y los 3 últimos números del documento, así te queremos regalar el nombre de Freud y de Young y de Chico Rosti, el original. el postre original, el postre más rico y más fresquito de la Me ciudad. encantó. Muy buena idea, ¿eh? Y no pude interrumpirte. Bueno, esto es así. Ganadora de ¿cómo se llama? El anagrama de Evolowin de esta semana ¿Quién? es